Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí, José y un servidor, y vamos a charlar un poco en este cuarto Zoom de la tercera formación de Eneagrama Profundo sobre algunas cuestiones de los contenidos de la formación en Eneagrama Profundo. Concretamente, vamos a darle un repasito a la ley del 3, a la ley de la creación, llevándolo a la visión de Eneagrama Profundo, ¿no? Y vamos a ver, entre otras cuestiones, qué elementos de la teoría de Eneagrama Profundo se pueden insertar en ese triángulo central del símbolo que voy a poner a continuación. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero José. Él va a hacer una introducción sobre el tema. Yo después voy a hacer la mía y si os parece, pues vamos a charlar un poquito, hoy que estamos solos, y va a ser eso un poco distinto a los anteriores. No va a haber sesión con ninguno de vosotros porque, entre otras cosas, no estáis, pero vamos a aprovechar para reflexionar un poco de esta formación, de los contenidos de la misma y demás. Y bueno, esperemos que también os sirvan de reflexión a vosotros y a vosotras para cuando lo visualicéis grabado, pues podáis también emitir vuestras opiniones, vuestros puntos de vista, que son importantes también para nosotros, a través de los chats de WhatsApp o de audios o como queráis, ¿vale? Bueno, pues cuando quieras, José. Gracias, Manuel. Pues empezamos por la ley del 3, la ley de la creación, desde la perspectiva de Eneagrama Profundo y cómo encaja la génesis de los subtipos dentro de la misma. Como sabéis, para nosotros la génesis de los subtipos, la génesis del carácter, eh, toma cuerpo a través de una herida nuclear principal de separación. En un proceso de separación e individuación, siguiendo los parámetros y la teoría de Margaret Magler, fundamentalmente entre los 5 o 6 meses del niño y los 36. Por tanto, cuando el niño nace, sigue vigente la lógica del vientre, en cierta medida, porque continúa estando en simbiosis con mamá, en una simbiosis bastante profunda, bastante ciega, con apenas conciencia o sin conciencia de que es alguien diferente a la progenitora. Mamá es una extensión del niño. Entramos en la lógica freudiana de la omnipotencia infantil, del narcisismo primario, de la satisfacción mínima original. Estamos hablando de una etapa regida por la economía de los recursos energéticos y el principio de placer del mundo animal, del mundo biológico, en un espacio en donde el sentimiento de seguridad y confianza básico del niño está bastante consolidado. Evidentemente hay ya experiencias traumáticas, transgeneracionales, intrauterinas, de parto, que habitan en la memoria emocional, biológica, orgánica, celular del menor, y ya predisponen en cierta medida a una mayor o menor sensibilidad en alguna de las tendencias instintivas para que posteriormente el instinto dominante pervertido sea uno u otro, y también hay elementos traumáticos que pueden dirigir una sensibilidad especial hacia que alguna de las heridas nucleares principales de separación gane finalmente la carrera y se consolide como la puerta de entrada a la cultura, desde nuestra perspectiva. Entonces, en ese momento, en el momento en que el niño y mamá están en simbiosis, en confusión, vemos claramente que nos ubicamos en el 9, en el punto 9. Entonces, partimos de un posicionamiento
perezoso ante la vida, es decir, poca conciencia de uno mismo, mucho olvido de uno mismo o demasiado poco olvido de uno mismo, depende cómo se vea, ¿no? Porque si entendemos que mamá es una extensión nuestra y creemos que nosotros saciamos nuestras necesidades y los deseos incipientes a través de nosotros mismos, desde la lógica de la omnipotencia o del narcisismo primario, como decíamos antes, también se podría decir que más que un olvido de uno, hay un exceso de uno, pero en el fondo y en realidad hay un olvido de uno, porque no hay conciencia, ¿no? de la propia existencia, hay confusión. Entonces el olvido de sí describe perfectamente lo que ocurre en esta etapa simbiótica inicial, esta fase 9. En el momento en que la cultura interpela al niño, el mundo adulto real exterior objetivo, eh, la prohibición del incesto o las prohibiciones del incesto concretas para cada número, las 9, interpelan, hay 9 mandatos del super yo que interpelan a la vez, uno tendrá más peso que otro, y comienza a haber una cierta conciencia de que el niño o la niña es alguien diferente a mamá, por tanto, se genera una herida nuclear principal de separación, un trauma original, una angustia de muerte muy fuerte que vive reprimida, bloqueada en la profundidad de nuestro inconsciente, en nuestro organismo. Entramos en la lógica 6, en la lógica de la angustia, en la lógica del miedo, en la lógica de la separación, en la lógica de la autonomía, del proceso de individuación, ese darnos cuenta de ser alguien diferente a mamá, esa interpelación del mundo. Empezamos a entrar en la crisis de alejamiento, en esa contradicción entre fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, esa contradicción entre la expulsión del clan, la competencia sexual que el padre proyecta en el niño, con ese mandato de separación, junto a mamá estorba, sal, crece, cumple una función, la prohibición del incesto propiamente dicha, eh, en donde el niño se ve obligado a generar una estrategia instintiva adaptativa al mundo que va a interpretar que es a través de uno de los eneatipos. Dependerá de cuál sea la herida nuclear principal de separación que gane la carrera, entrará a través de un eneatipo u otro a la cultura y por tanto vamos a decir que la dinámica defensiva estará condicionada por unas pasiones, por unos mecanismos de defensa, por unas evitaciones fundamentales concretas. La línea emocional de la formulación neurótica, la que está compuesta por la propia pasión, que para nosotros es el primer mecanismo de defensa ante la idea nuclear principal de separación concreta, como decía ahora mismo, los propios mecanismos el mecanismo de defensa principal propiamente dicho y la evitación fundamental. Por tanto, esa línea defensiva, esa línea que nos protege del dolor, de esa angustia original, de ese miedo a la separación, ese encontrarse de bruces con la realidad, con el principio de realidad, con las obligaciones, con el deber, con la exclusión del clan, como decía antes, hace que la génesis del carácter pase por el punto 6. Dependiendo cuál sea la herida nuclear principal de separación, el niño instintivamente va a poner atención en un gran tema del mundo, en una de las 9 polaridades atencionales asociadas a cada una de las heridas, a la correspondiente a la herida nuclear principal de separación. Es a través de la atención, a través de la fijación cognitiva, a través del foco en el mundo, en uno de los asuntos que están vinculados con esa herida, que el animalito interior, que el niño interior va a encontrar el espacio adaptativo, el espacio proactivo, el espacio agresivo,
a través del personaje, a través de la línea 3, a través de la construcción del ego, de la consolidación de la propia estrategia, que va a tener un instinto dominante u otro, pervertido, según cuál haya sido el principal estrés en la etapa simbiótica tardía, y si el estrés en la pertenencia o en la amenaza a la propia vida ha permitido que el niño saque la atención de mamá y del vínculo con ella, ¿no? Que sería el instinto sexual dominante, que por defecto siempre está presente como extensión de la simbiosis misma. Por tanto, en el momento en que el neocórtex comienza a cumplir una función, en donde la atención va hacia un eje polar del mundo, asociado a cada una de esas heridas, el instinto adquiere una estrategia subtípica adaptativa que le permite adaptarse al mandato del padre, pero también le permite soñar, vamos a decirlo de esta manera, o ilusionarse con la posibilidad de regresar al paraíso, de regresar a la fusión con mamá. Por tanto, la línea 3, y ahí cerramos el triángulo central, 963, la ley del 3, la ley de la creación, y vamos ubicando el proceso de génesis que nosotros defendemos a través de estos 3 puntos. Entonces, esa línea mental, que comienza con la polaridad atencional asociada a cada una de las heridas, sigue por la fijación cognitiva, que es como una especie de síntesis, una especie de consecuencia práctica de la propia polaridad atencional asociada a cada herida. Es decir, hay una condensación de esa polaridad, hay una, vamos a decir, concentración de la misma en una fijación cognitiva que representa un elemento que condiciona toda la visión que el niño tiene del mundo, la visión mental que tiene del mundo, pasando por ideas locas, ideas irracionales, estructuras de pensamiento, mentalidad, pero esa fijación cognitiva pasa a ser ya estrategia instintiva, es algo instintivo, que surge de la atención que se pone previamente en, en un tema, que le da posibilidad adaptativa al niño, que le da posibilidad de someterse al padre y salvar el cuello ante él. Es un tema de supervivencia. Para nosotros, como sabéis, el eneatipo está compuesto por la herida nuclear principal de separación y por la polaridad social, por la polaridad atencional asociada a la misma. Tanto la pasión como la fijación cognitiva ya son asuntos instintivos. El eneatipo es una puerta de entrada, es una interpretación subjetiva de lo que significa el mundo adulto real, exterior y objetivo, y el instinto, que no diferencia realidad de ficción, dependiendo cuál sea, y ahora entro a matizar esto, el instinto dominante generará, instinto pervertido dominante, subtípico, generará una estrategia u otra adaptativa a 9 culturas diferentes, a 9 puertas de entrada a la cultura diferentes, a 9 interpretaciones diferentes. El instinto se adapta a la interpretación de la cultura y hay 9 puertas de entrada, 9 interpretaciones diferentes según o condicionadas por la propia herida nuclear principal de separación, llevando instintivamente la atención a una solución adaptativa que pasa justamente por esos ejes polares atencionales. Aquí es importante decir que la génesis del carácter se produce de una manera holística a la vez. Analizamos para que se comprenda, para que sea fácilmente explicable, pero es un proceso biológico, instintivo, en donde entra en juego dolor emocional ante la conciencia de ser alguien diferente a mamá
y la atención al servicio de la adaptación en el marco de esa interpretación previa. Evidentemente, todo tiene que ver con la saciedad o no de las necesidades del niño, biológicas, orgánicas, emocionales. Todo tiene que ver con la saciedad o no de los deseos incipientes, es decir, de necesidades ya vinculadas con una cierta emocionalidad. Todo tiene que ver con la amenaza a la propia vida, a la supervivencia. Cada herida nuclear principal de separación es una amenaza a la propia vida, es una gran herida de abandono. La madre deja en manos de Dios al niño o a la niña. Por eso la envidia es la gran pasión, porque partimos de una herida nuclear principal de separación, de abandono, común a todos los eneatipos, a todas las percepciones subjetivas de lo que es cultura. Por tanto, la base de esa herida, de esa angustia, es carencial. El niño comienza a sentirse incompleto, sin plenitud, con la sensación de que falta algo. Evidentemente, podríamos hablar de esencia, pero nosotros hablamos desde una perspectiva más biológica, más material, más concreta. Pero podríamos decir que el niño pierde la esencia, pierde esa pierde la lógica del principio de placer y de la economía de los recursos animales, la economía de los recursos energéticos del mundo animal, del mundo biológico, esa satisfacción mínima original, esa sensación cualitativa de paz, de tranquilidad, de necesidades y deseos saciados, de seguridad, de confianza, que difícilmente va a ser igualable a lo largo del desarrollo de la vida adulta del menor. Démonos cuenta que una vez el niño pone atención a una polaridad atencional asociada a la herida nuclear principal de separación, a la que gane la carrera, se produce un estrés relativo en las tres tendencias instintivas. Es decir, el instinto pervertido dominante, el sexual, el social o el de autoconservación, va a ser dominante en tanto y en cuanto haya suficiente estrés en la pertenencia al clan para que sea capaz de sacar la atención del niño en la vinculación con mamá, o suficiente estrés en la amenaza a la propia vida para que el niño también saque la atención de mamá y la ponga en sus propios recursos, pero es un estrés relativo a una satisfacción media instintiva que representa la herida nuclear principal de separación. Es decir, la herida va por delante y ya viene fruto de un estrés en la supervivencia, que es fruto de la disociación de las tres tendencias instintivas, porque en origen hay puro instinto sexual, puro instinto simbiótico, que garantiza la pertenencia a través de mamá y que garantiza la supervivencia o la capacidad autoconservacional a través de los propios recursos, porque la omnipotencia, el narcisismo primario, le hace creer al niño que él sacia sus propias necesidades. Entonces, en el marco de esa gran herida de abandono, que son las 9 heridas nucleares principales de separación, fruto de amenazas a la propia vida, como consecuencia de la no saciedad de necesidades y deseos, genera un marco interpretativo de integración en la cultura. Y después aparece un estrés relativo en el marco de esa herida. Dicho de otro modo, si la herida nuclear principal de separación es la de abandono o humillación materna para el 4, y el niño o la niña entra a la cultura a través del eneatipo 4, posteriormente la estrategia será autoconservacional, sexual o social, dependiendo de si el estrés en la pertenencia o en la amenaza a la propia vida
dentro del marco de la herida nuclear principal de abandono y humillación materna, es decir, es un estrés relativo a una satisfacción media instintiva ya muy baja. Por tanto, cuando hablamos de estrés en las tendencias instintivas para definir el instinto pervertido dominante, es un estrés en el marco de una satisfacción media instintiva previa que lo marca la propia herida. No sé si me estoy explicando. Esto es muy importante. Porque la propia herida está generando un nivel de satisfacción media instintiva en la etapa simbiótica tardía concreto y por tanto un nivel de perversión instintiva concreto. Cuanto más estrés en la herida y cuanto más agresivo sea el mandato del superyo, la prohibición del incesto, para el 4 es la más agresiva, para el 9 la menos agresiva, hasta el punto que es una herida de no separación, no hay prohibición del incesto, la perversión instintiva, según bajamos en la figura, hacia el 4 y el 5, el nivel de perversión instintiva aumenta porque la prohibición del incesto es más agresiva y porque la satisfacción media instintiva de la etapa simbiótica tardía es menor. En la posición de entrar al mundo a través de una de esas heridas, posteriormente se va a producir un estrés en la pertenencia, un estrés en la amenaza a la propia vida y, dependiendo de su valor y de su dominancia, de su prevalencia, se va a generar una estrategia instintiva subtípica u otra. Dicho de otro modo, no puede haber prevalencia instintiva subtípica, pervertida, sin previamente haberse definido la herida, porque todavía no hay disociación de las tres tendencias instintivas y porque no tiene ningún sentido que se tenga en cuenta instintivamente ese estrés en las tendencias instintivas si no hay ya un marco subjetivo de interpretación de lo que es la cultura. Creo que me estoy explicando. ¿Me explico, Manuel? Sí, sí, te estaba explicando. Sí. De todas formas, ahora Pero, lo que yo considere, pues le pego un repasito. ok. Pues entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que el estrés en las tres tendencias instintivas es relativo, porque ya estamos en el marco de un proceso de separación e individuación que toma cuerpo a través de una herida nuclear principal, porque si no el instinto no sabe a qué adaptarse de manera dominante. Obviamente, el instinto se va adaptando a las 9 heridas sobre la marcha, porque las 9 afectan, y según se vaya consolidando la herida que tiene más peso, entonces esas tres estrategias instintivas ganan más cuerpo y son las que pasan a ser las principales y las dominantes. Bueno, pues yo creo que hasta aquí más o menos eh, hemos hecho un pequeño repaso de la ley de la creación, de la ley del 3 en el marco de la visión de Enneagrama Profundo. Sí, esta ley del 3 que bueno, en cualquier formación mínimamente seria o profunda, o como lo llamemos, de Enneagrama se tiene en cuenta, ¿no? Nosotros podemos pasar también un documento que ya lo tenemos de la formación pasada sobre las tres leyes principales del símbolo, incluidas en el símbolo del enneagrama, la figura, de forma genérica. Y aquí lo que estamos haciendo es incluir elementos teóricos comprensivos de la visión particular de enneagrama profundo. El tema de que en el punto 9 existe esa confusión, esa no conciencia del niño o la niña respecto a la separación con la madre, pues le hace que tenga esa satisfacción mínima original propia del periodo simbiótico temprano. Es decir, estaremos en el punto 9
cuanto más cerca del nacimiento nos encontremos, entendiendo el periodo posterior al nacimiento, y aún más en el periodo intrauterino, ¿no? El periodo en el que el niño, a través del cordón umbilical, está conectado no solamente a nivel nutritivo, a nivel orgánico, biológico con la madre, sino también a un nivel energético, a un nivel de información y a un nivel emocional incluso, ¿no? Conforme va discurriendo el periodo simbiótico temprano y nos vamos acercando a los 5 o 6 meses de vida del menor, nos vamos adentrando ya en el periodo simbiótico tardío que comienza en esos 5 o 6 primeros meses de vida. Ya va apareciendo esa herida nuclear de separación de la que ha estado hablando José, y que crea un cierto miedo, una cierta inseguridad, que también es la que se asocia al ego 6, al punto 6, ¿no? Pero que ya se manifiesta en esos primeros momentos de vida, o a esos 5 o 6 primeros meses de vida en adelante, en la personita, ¿no? De ahí que ante esa agresión, ante ese miedo a ser aniquilado, en el niño o la niña, porque esa separación respecto a esa satisfacción mínima original, que con muy poquito el niño estaba satisfecho a todos los niveles, desde el instinto sexual por lo general dominante, por esa fusión, por esa confusión niño-madre en el periodo simbiótico temprano. Hay una satisfacción también, como hemos dicho ya varias veces, de los otros dos instintos, ¿no? Como son el de la conservación de la vida y el de la pertenencia al clan, la pertenencia a través de la madre, ¿no? En este punto 6 hay una necesidad de defenderse ante esa agresión del superior que le dice al niño, aléjate de mamá, sé alguien en la vida, eh, ahí estorba, este en mi lugar, con la excepción del eneatipo 9, ¿no? Que tiene una herida nuclear de no separación materna, y con un superyo que imprime muy poco mandato de separación, de ahí el nombre, ¿no? De la herida nuclear. Pero como también hemos dicho ya en más de una ocasión, los individuos 9 o los individuos con ego 9 pues también tienen contenidos neuróticos de los otros 8 eneatipos, ¿no? Y en mayor o menor medida, y eso también va a ser particular e intransferible en cada individuo con ego 9, pues va a tener más o menos de algunas o de todas la, las 8 heridas restantes. Por lo tanto, también va a sentir cierto grado de agresión a esa fusión original que en el 9 se mantiene como en una ilusión, podríamos decir, durante más tiempo, durante el periodo simbiótico tardío, respecto a otros eneatipos. José también ha comentado cómo desde Enneagrama Profundo tenemos muy en cuenta el eje 4-9, porque diferenciamos la mayor perversión instintiva respecto a los instintos originales de nacimiento, de fusión pura, cuando el niño está en confusión con mamá, el de la pertenencia, que le provee esa confusión o esa fusión con la madre, y la conservación de la vida también por esa fusión, ¿no? Entonces, se produce una herida nuclear de separación que empieza a preparar el escenario en el que, como José acaba de decir, se va a insertar una prevalencia instintiva que se va a ir conformando a lo largo de todo el periodo simbiótico tardío, es decir, entre los 5 o 6 y los 36 primeros meses de vida. Ahí se van a dar una serie de eventos más menos traumáticos, más menos dolorosos, más menos estresantes en el menor, que van a hacer que siga prevaleciendo el instinto sexual como dominante, o que el instinto conservacional o
social de pertenencia le quiten ese primer puesto, ¿vale? Incluso le puedan quitar el segundo puesto, porque hay personas, aunque son minorías, entendemos desde esta visión y por observación, ¿no? Social, que imperan las personas que tienen el instinto sexual de primero o mucho de segundo, y son minorías las que tienen el instinto sexual como terciario o ciego. Eso no quiere decir que no haya estrés en lo sexual. Es decir, la herida nuclear de separación ya es un estrés en el instinto sexual, porque el instinto sexual inicial, puro, es esa fusión del niño con la madre, ¿vale? Entonces, en el momento que hay una herida nuclear de separación, va a haber estrés ya sobre lo sexual. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que pasar para que el instinto conservacional o social le quite el primer puesto al sexual? Pues que tiene que ser mucho más alto en alguna de esas dos áreas o en ambas sobre el sexual, que ya de por sí sufre un cierto estrés en su propia área de la fusión sexual, ¿vale? ¿Por qué en el 4 se produce la mayor perversión instintiva respecto a esos instintos de nacimiento cuando están, pues bueno, satisfechos los tres en función con mamá? Pues porque la herida nuclear de separación y humillación materna es la más dolorosa de todas, ¿no? La que produce una pasión más extrema, más defensiva, que es la de la envidia, que no solamente lo tienen los individuos con ego 4, sino que todos en mayor o menor medida compartimos también esa pasión de la envidia. Y en el otro extremo está el eneatipo 9, que es el que menos perversión de los instintos de nacimiento se produce durante el periodo simbiótico tardío, porque la herida de no separación materna, con un super yo muy lazo en ese sentido, o así lo interpreta o lo vive el niño, el cierre subjetivo es ese, va a hacer que permanezca como en una sensación de fusión mayor con la madre o con la función materna o con quien ejerza de forma o quienes ejerzan de forma principal ese amor incondicional durante ese periodo simbiótico tardío, y que hemos puesto en otras ocasiones ejemplos de casos extremos de personas que ya incluso en la adultez siguen permaneciendo con una fusión que podríamos denominar incluso patológica con la figura materna o con la figura que hizo de fusión materna principal en los primeros años de vida, ¿no? Son esas personas que la fusión les hace estar vinculados durante toda la vida con esa mamá, con ese papá, con alguien que hiciera esa función de forma principal, y que incluso cuando hay una separación, porque la persona se echa pareja, porque se va a trabajar fuera o lo que sea, hay un síntoma psicopatológico que devuelve a la persona a la fusión con esa figura materna, ¿vale? Ese síntoma puede ser una psicosis, puede ser una drogodependencia, puede ser un trastorno de alimentación, puede ser muchas cosas. Trastornos de conducta se suelen dar más en la adolescencia, pero toda esa gama de conducta, bueno, de síntomas, ¿no?, psicopatológicos, que desde un punto de vista sistémico lo que hacen es devolver al equilibrio anterior ese desequilibrio que ha producido el individuo con esa huida, ¿no?, de esa fusión que tenía con el clan y con la figura principal con la que tenga el vínculo de apego principal. Después pasamos a ese punto 3, donde ya ahí se forma el ego, ¿no? El ego, la estructura de personalidad, el rasgo principal, todos estos nombres le damos desde Eneagrama Profundo. También se le llama la máscara, ¿no?, con la que nos vinculamos y nos relacionamos con el mundo adulto
exterior y objetivo, o ese personaje que también se le llama, es una línea agresiva porque ante ese mundo adulto exterior y objetivo, el individuo toda su vida va a estar buscando regresar a esa función original del punto 9, ¿vale? A esa satisfacción mínima original. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una satisfacción instintiva pervertida y por lo tanto amplificada, ¿eh? Cuando ya hay un rasgo principal, un ego subtípico formado a los 36 meses de vida del menor, ahí ya hay un eneatipo que se ha impuesto, porque hay una herida nuclear de separación que se impuso a las otras 8, y por lo tanto también ese niño, esa niña ha prestado atención de forma preferente durante todo este tiempo a un tema del mundo por encima de los otros, que no quiere decir que los otros no estén en absoluto, sino que están en mayor o menor medida. Y eso pues va a hacer que una vez la prevalencia instintiva pervertida, es decir, ya modificada respecto a los instintos de nacimiento, se van a insertar en esa herida nuclear de separación, tal como decía José, que en función de cuál sea, si está más abajo en el símbolo, va a producir mayor perversión instintiva, y si está más arriba, va a producir menor perversión instintiva. Eso va a hacer pues, que a partir de esa estructura a nivel emocional, a nivel mental y a nivel de acción, el individuo busque de forma principal una necesidad neurótica concreta de acuerdo a su subtipo. Nosotros cuando hablamos de subtipo estamos hablando de uno de los 27, con una composición particular e intransferible en cada individuo, ¿vale? Porque va a tener cada persona pues una composición, un porcentaje de prevalencia instintiva particular y unas vivencias también particulares y unos egos de sus padres también particulares. Por lo tanto, todo eso va a entrar en la fórmula de la familia interior subtípica que se ha formado a lo largo del periodo simbiótico tardío, es decir, un hijo interior subtípico ya con un rasgo principal, 4 sexual, 1 social, 9 conservación, el que sea, ¿vale? Por lo tanto, esa satisfacción instintiva ya está amplificada a través de la pasión, a través de la fijación, del mecanismo de defensa constitutivo del eneatipo y del subtipo en cuestión, y la persona pues va a tratar de buscar de forma principal una cuestión que tiene que ver con esa necesidad neurótica propia del subtipo. Preocupación en el uno conservación, superioridad y adaptación en el uno social, y así hasta el 9 social o el que sea, ¿vale? Con esto yo lo dejaría aquí porque creo que complementa cosas que ya José había explicado. También él ha mencionado una cosa que es importante, esa ambivalencia de alejamiento, acercamiento en el punto 6, ¿no? Cuando ya se ha producido una herida nuclear de separación, se está empezando a presentar dicha herida en el niño, en la tercera subfase de Mahler, como hemos visto anteriormente, y también pues esa contradicción de fuerzas centrípeta y centrífuga que vamos a mantener durante toda la vida. Es decir, que esto viene digamos, a puntillar o a estar de acuerdo con esa afirmación que dice que lo realmente importante en la vida de una persona es lo que pasa en los 3 primeros años de vida, lo demás es todo repetición o algo así, ¿no? Corrígeme, José, si no exactamente, pero como que realmente lo original está ahí, ya después todo viene a ser como versiones de aquello que pasó en ese principio, ¿no? Y bueno, hay muchas series, muchas películas
en las que se puede ver esta crisis, cómo se mantiene de alejamiento, cercanía con el clan, con las figuras de apego principales originales, esas fuerzas centrífugas, esas fuerzas centrípetas, eh, y una de ellas, pues, por ejemplo, la película Sirac, que la he visto recientemente, eh, cinematográficamente tienen críticas a favor y en contra. Yo no es que me haya encantado, digamos, como película, pero sí desde el análisis psicológico un poco más profundo, ¿no? De hecho, mañana lo voy a publicar en mi Substack, y cómo ahí se puede ver también en esta película cómo los personajes, sobre todo algunos de ellos, les tiran mucho la fusión con el clan, la búsqueda, y cómo hay también otros personajes que en el film pues representan más la fuerza centrífuga, ¿no? La de la búsqueda hacia afuera, la de ser alguien más allá de la familia, más allá del sistema establecido, y esa búsqueda de libertad, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues al final se ve que no es fácil de conseguir, ¿no? Porque podemos incluso perder la vida en ella. Pero bueno, pues José, si quiere apuntar algo Sí, más. muy brevemente, que cuando hablamos del punto 3 en la ley de la creación, como tercer paso, en el punto 3 en sentido estricto, caen todas las estrategias subtípicas, las 27. Todas tienen un 9, un 6 y un 3 incorporado. Y por tanto aparece un patrón repetitivo. La propia estrategia subtípica e instintiva de adaptación pasa a ser nuevamente lógica 9 de por sí, porque tiene un patrón repetitivo incorporado. Matizar que para Claudio Naranjo, cuando habla de necesidades neuróticas, para nosotros estrategia instintiva subtípica es sinónimo a la necesidad neurótica de Claudio, es decir, para nosotros preocupación, superioridad, vehemencia, eh, privilegio, ambición, conquista, son las estrategias instintivas propiamente dichas. Es la estrategia que el instinto toma para adaptarse a la interpretación que hace de la cultura. Después, matizar, y con esto acabo, que efectivamente la herida nuclear principal de separación, como dice Manuel, implica, por la interpelación de la prohibición del incesto a través de los 9 mandatos del super-yo, o a través de la interpelación de las 9 prohibiciones del incesto, implica, como decía yo también antes, una gran herida de abandono primigenia. Las 9 son grandes heridas de abandono. ¿Por qué? Porque son un atentado contra la simbiosis, contra el instinto sexual. Es un estrés en el instinto sexual. Por tanto, todo estrés original es sexual. ¿Qué ocurre? Al disociarse en las 3 tendencias instintivas, ¿por qué? Porque el animalito, para subsistir, el ser humano para subsistir, filogenéticamente, la influencia filogenética que llevamos encima, implica que necesitamos estar en manada, sí o sí, porque puede venir un depredador y alguien nos tiene que defender. Solos no vamos a poder. Implica, sí o sí, que necesitamos de mamá y de la nutrición primaria y de lo que representa los sustitutos de la misma, incluso la propia alimentación, eh, la caza, el cultivo, podría ir en esa línea en cierta medida, como desplazamiento de la teta materna. Y sí o sí necesitamos sobrevivir con nuestros propios recursos, tener capacidad autónoma. Entonces, en realidad, esas 3 tendencias instintivas, que no son fruto de la imaginación ni de la casualidad, sino que son fruto de material, de la observación material de lo que sucede en la naturaleza, en un primer momento están condensadas en el instinto sexual, en la lógica del vientre, del narcisismo primario, de la omnipotencia, de la pertenencia al clan a través de mamá y de sobrevivir a través de nuestros propios recursos porque creemos que mamá es una extensión nuestra, como decíamos antes. Ahora bien,
cuando se producen las 9 heridas nucleares principales de separación, porque la cultura interpela al niño y lo separa de mamá, hace cuña, y una toma el mando, dependiendo de si el niño interpreta según el nivel de estrés y en la pertenencia y en lo autoconservacional, en la amenaza a la propia vida, saca o no la atención del vínculo con mamá, el niño va a interpretar que su supervivencia depende o de la vinculación con mamá o sustitutos de la misma, o de la pertenencia al grupo o de sus propios recursos de forma prioritaria. Estamos hablando siempre de un tema de supervivencia. Es instinto de autoconservación, no de conservación, porque la conservación es la supervivencia. Entonces, autoconservación. Mi conservación depende de mis propios recursos, porque hubo mucha amenaza a mi propia vida y nadie vino a salvarme. Mamá no estaba, la manada no estaba. Y si yo no era capaz de sobrevivir, me moría. Entonces saco la atención del vínculo original con mamá y la pongo en mis propios recursos. Ahora, si mi conservación depende de la pertenencia al grupo, de la pertenencia a la manada, implica que en algún punto hubo demasiado estrés en la pertenencia, una confusión, una no claridad sobre cuál era el grupo referencial de base que el niño necesita instintivamente, por lo que explicábamos antes, y entonces, si se produce demasiado vaivén de gente y ese grupo referencial pierde cuerpo, se difumina, no se mantiene fijo, el niño instintivamente empieza a sospechar que si hay demasiado estrés en eso o en ese área vital fundamental, su supervivencia va a depender de la pertenencia, porque lo que le está causando problemas es la no claridad a qué manada pertenece. Pero sigue siendo un problema conservacional de supervivencia, solo que el niño sacará el foco de atención de mamá y lo pondrá en el grupo de pertenencia, porque su supervivencia, su conservación, no va a depender ahora del vínculo con mamá original, sino de la pertenencia a la manada, al grupo. Y si el estrés en la pertenencia o en la amenaza a la propia vida no es suficiente para sacar la atención del vínculo con mamá, pues el instinto sexual dominante, el instinto sexual continuará siendo dominante, ahora pervertido. Pero fijémonos, el instinto sexual pervertido dominante viene de un gran estrés en el instinto sexual. El asunto siempre tiene que ver con el estrés. Por tanto, estrés en el instinto sexual que se disocia en otros dos instintos y ahí vuelve a entrar el juego del estrés relativo dentro del marco de la idea nuclear principal de separación y el juego atencional ya relativo. Fijaros, cuando el instinto pervertido dominante, es decir, la transformación del principio de placer en un principio de placer amplificado, culturizado, neurotizado, y el instinto empieza a adaptarse, el niñito, al principio de realidad, al mandato del padre, ocurre lo siguiente. Como decíamos antes en el punto 3, en la línea agresiva, en la línea mental, ahí se produce una ambivalencia en la culpa, que ya explicamos, pero también se produce una promesa del niño interior que se va a transformar en hijo interior subtípico. El niño interior, el animalito interior, el principio de placer del mundo animal, se va a transformar en hijo de papá y mamá, en hijo interior subtípico, se va a transformar en principio de placer amplificado, culturizado, neurotizado, y en ese tránsito adaptativo a la cultura, al mandato del superyo, a la prohibición del incesto, al principio de realidad, a las obligaciones, al deber, a lo que el niño interpreta que es la cultura, poniendo foco en una polaridad atencional asociada a la misma, hay una promesa del instinto, del animalito interior, de la memoria del preyo que habita en todos nosotros. El preyo sigue habitando en nosotros. La memoria simbiótica sigue habitando en nuestro organismo, en nuestra memoria emocional, orgánica, biológica. Es el animalito interior, el niño interior. El instinto pervertido
el hijo interior subtípico le promete al animalito interior: no te preocupes, ahora me someto a papá, pero llegará un momento en que le pueda dar la vuelta y volveré a la fusión. Hay un pre-yo dentro de nosotros, una memoria de ese pre-yo, que está esperando volver a tomar el mando en relación al principio de realidad. Dicho de otra forma, cuando el instinto social es dominante o el instinto autoconservacional es dominante, lo es de manera transitoria, porque hay una esperanza de que vuelva a ser el sexual dominante. Es una estrategia adaptativa, es una evolución del instinto para sobrevivir. Pero todo vuelve a reparar la herida de abandono, que son las 9 heridas nucleares principales de separación. Hay una intención instintiva de regresar a la fusión con mamá. Es importante que veáis cómo el instinto sexual lo maneja y lo domina todo. Solo por urgencia de supervivencia conservacional se desplaza a lo autoconservacional o a la pertenencia, pero con la esperanza de regresar a la fusión y romper esa disociación de las tres tendencias del instinto sexual en tres tendencias instintivas. Volver a la omnipotencia de la simbiosis materna. Bueno, y para acabar, evidentemente hay un cortocircuito en ese regreso al paraíso. Se cortocircuita el regreso al paraíso y se va hacia la madre interior ideal subtípica, que es la evolución de la madre simbiótica a la madre neurotizada, culturizada, que se construye en la familia interior. Y de la misma manera, la prohibición del incesto o los 9 mandatos originales que asoman en el pre-yo se van transformando en padres interiores antiideales subtípicos, evitaciones en el mundo. La madre representa la búsqueda. Entonces, esa promesa del pre-yo que habita dentro de nosotros, que recibe el pre-yo del hijo interior subtípico, no se va a cumplir nunca, porque hay un cortocircuito neurótico de esa promesa. Y entonces genera una confusión que retroalimenta la propia neurosis. Y también porque el mundo adulto real y objetivo pone sus límites, ¿no? Pone el principio de realidad, de que todo lo que es ese ego subtípico, ese hijo interior subtípico, ese personaje quiere desde su principio de placer o de fantasía, no es posible, ¿no? Ahí está también la limitación externa, ¿no? Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que después puedo alcanzar, o puedo alcanzarlo en unas ocasiones, pero no siempre. Y como Exacto. la satisfacción instintiva pervertida, amplificada, es muchas veces como un saco con un agujero que no se llena nunca, porque es como si se quisiera más de lo mismo y siempre con las mismas estrategias y usando los mismos recursos, por lo tanto es insatisfactorio per se, ¿no? Porque es una búsqueda falsa del ser, ¿no? Una búsqueda errónea del ser que llamamos en el enneagrama profundo. Entonces, bueno, pues eh, es algo con lo que hay que lidiar y que el trabajo profundo con este sistema de autoconocimiento y trabajo personal también nos puede ayudar, ¿no? A aceptar en mayor medida dónde está el principio de realidad y dónde está, hasta qué punto es posible un principio de placer, ¿no? Muchas veces aceptando ese principio de realidad, esa mayor integración de ambos principios. Claro, hay dos claves a mi modo de ver. Una, que el principio de placer, en el 7 se ve muy bien, implica
huida del dolor, es una búsqueda compulsiva del principio de placer. Bueno, esto que ocurre en el 7 de una manera clara, en el 8 también se puede ver de manera más o menos clara, en los expansivos en general. En realidad, el principio de placer amplificado, neurotizado, representado por la madre interior ideal subtípica, esa búsqueda neurótica arquetípica universal de cada subtipo, es una compensación a la crueldad del principio de realidad dentro de la propia neurosis subtípica. Entonces, de lo que se trata es de reconectar con el instinto de base. Esto Claudio lo explica muy bien a lo largo de toda su obra, pero que esa reconexión con el principio de placer no sea para compensar ningún principio de realidad cruel, sino que sirva como no una búsqueda compulsiva para compensar el principio de realidad, sino un espacio de regeneración energético para afrontar el principio de realidad de una mejor manera. Entonces, esto cambia totalmente. Cuando el 7, que en el fondo es un gran masoquista, se sostiene en el placer sin miedo al vacío que viene después o sin miedo a la desenergetización que viene después, y el placer en el 7 sirve como motor para seguir habitando el principio de realidad, afrontándolo y abordándolo, si es regenerador de energía, entonces el placer en el 7 cumple una función positiva. Pues esto es extensible a todos los principios de placer neurotizados de los 27 subtipos. En algún caso, masoquistas, principios de placer de naturaleza masoquista. Por eso es necesario regresar a un principio de placer sano, a un principio de placer que tiene que ver con el animalito interior, que tiene que ver con una cuestión que la cultura castiga, castra, que es el disfrute, pero el disfrute regenerador, el disfrute que nos coloca en predisposición hacia la vida, no un disfrute únicamente evasivo, que también, evidentemente, porque hay que bajar la tensión psicológica, la tensión orgánica, ayuda a colocar el organismo en homeostasis, cumplen funciones de relajación, que desde el punto de vista biológico son precisas, son necesarias, implica posibilidad de reproducción, de supervivencia de la especie, pero el matiz está en que ese principio de placer o ese placer tiene que ser regenerador, ponerse al servicio de la vida y ponerse al servicio del propio principio de realidad. No es un principio de placer que se queda única y exclusivamente en el placer. Y el segundo punto, que es interesante, es darse cuenta de que los seres humanos necesitamos conexión, inevitablemente. No podemos ser seres, somos seres de relación, seres de conexión, seres sociales. Por tanto, hay una necesidad de no romper del todo la simbiosis, no romper del todo esa memoria del pre-yo. ¿Dónde está el matiz? El matiz es que tenemos que ser capaces de sostenernos en nuestros propios pies, es decir, de pertenecer al clan familiar, tener la seguridad de una manada que nos va a defender, sin lealtades inconscientes al mismo, sin anulación y sin el peso de la exclusión del clan. Pertenecer sin lealtades, que no pese sobre nuestros hombros un mandato de exclusión permanente, ni que pese sobre nuestros hombros lealtades inconscientes permanentes. Existimos por nosotros mismos, el instinto autoconservacional representa fundamentalmente la sostención en nuestros propios pies, con un vínculo y una conexión sana con el sistema familiar, es decir, con la simbiosis materna y dentro del marco de la manada. ¿Qué es lo que viene a sustituir esa simbiosis o ese formar parte del todo? La espiritualidad. Es decir, la fusión con mamá
viene a ser sustituida por la fusión con el todo, desde la lógica de la espiritualidad, desde la lógica del ser, del estar, de la trascendencia. La lógica del vientre, la lógica de la simbiosis, de la confusión con mamá, es una lógica omnipotente, en donde mamá es una extensión de mí. La lógica de la espiritualidad es una lógica de, desde mi individualidad, formo parte del todo, soy una parte del todo. Por tanto, la espiritualidad implica conciencia de uno al margen de mamá, pero en conexión con el todo como sustituto de la memoria emocional del pre-yo al que hay que darle una solución, porque es imposible borrar esa promesa incumplida del hijo interior ideal, del hijo interior subtípico. Esa promesa no se puede borrar, al igual que no se puede borrar la ambivalencia de la culpa, que ya explicamos el otro día, que son los asuntos centrales en terapia, es la ambivalencia de la culpa y la promesa incumplida del hijo interior subtípico en relación al pre-yo. Hay que darle solución a esos dos asuntos. Esto es lo fundamental. Porque si se le da buena solución a esos dos aspectos, uno puede pertenecer sin lealtades inconscientes. Evidentemente estamos hablando de carácter. Después ahí entra en juego contenido neurótico anterior al nacimiento, posterior, toda la dimensión traumática, contenidos neuróticos de todo tipo, etc. La estructura de la personalidad es algo más amplio, como sabéis. Y bueno, quizás pues tiene que ver este trabajo de autoconocimiento que Enneagrama Profundo pues pone al servicio de nosotros, ¿no? Del autoconocimiento, de la autocomprensión, de la comprensión de los que nos rodean, tener en cuenta cómo somos seres, como dice José, emocionales, vinculares, sociales por naturaleza, ¿no? Y eso se tiene en cuenta desde esta propuesta porque ha habido ciertas corrientes excesivamente individualistas, ¿no? Sobre todo provenientes de Estados Unidos, que han impulsado una psicología muy del yo, entendido el yo como que la libertad está en una conexión excesiva con las fuerzas centrífugas. Y eso pues se ve, se demuestra, además la ciencia, la psicobiología también lo muestra, ¿no? Cómo necesitamos conexión, que es la que nos regula internamente, ¿no? Es decir, en la teoría polivagal de Stephen Porges, que diferencia como dos ramas dentro del sistema nervioso parasimpático, la moderna mamífera y la antigua reptiliana. En la mamífera o moderna, porque ha aparecido más tarde en la evolución de la especie, pues es a través de la conexión con las personas y con los vínculos profundos que establecemos con ellas, cómo adquirimos un grado de relajación, de bienestar, de que se segreguen ciertas sustancias asociadas al disfrute y también al bienestar profundo, como la serotonina, la endorfina, también la dopamina y demás. Y eso no es posible en desconexión, eso no es posible en soledad, como individuos aislados, ¿no? Entonces, al final, todas las corrientes científicas y espirituales también vienen a confluir, ¿no? Y a decirnos que una entelequia, ¿no? Es algo imposible adquirir ni siquiera esa libertad deseada, ¿no? Y en ese sentido, pues, quizá la película que he citado antes viene a decirnos cosas, ¿no? Claro, eso que estás diciendo es muy importante. Pero fíjate que cuando el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, el dorsoventral, está funcionando
en esa conexión que tú estás explicando, social, etcétera, ahí puede ser por dos razones. Una, porque la estrategia instintiva subtípica, el ego subtípico, sacie, eso que decías tú antes, que a veces puede saciar el principio de realidad al ego subtípico, que puede encontrar encaje, ¿no? Esa búsqueda, o puede suceder de una forma más profunda, de una forma más esencial. Es decir, que esa conexión con la satisfacción mínima original, que en el fondo es la conexión, ese regreso al paraíso, puede producirse de una manera cortocircuitada en donde el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, el mamífero, funciona, pero sin embargo está funcionando en un marco que no es el adecuado. No sé si me estoy explicando. Explicita un poco más. Es decir, si el principio de realidad sacia mi ego y genero una satisfacción, por ejemplo, un ambicioso en un momento determinado seduce masas y hay un punto de calma, de conexión, porque es una consecuencia o un resultado de que el principio de realidad le da satisfacción a su ego subtípico de manera puntual, va a estar funcionando el sistema nervioso autónomo, el parasimpático, el mamífero, el dorso ventral. Pero sin embargo está al servicio del ego. O sea, el sistema nervioso se pone al servicio del ego. Lo interesante es que el mismo sistema nervioso se ponga al servicio de, vamos a decir, la parte más esencial. Sí, llevado, por ejemplo, al terreno del 9 sexual, fusión, simbiosis. Puede obtener esa conexión por una simbiosis con la pareja, por ejemplo, o con un Neurótica, progenitor y tal, de una manera neurótica. Y sí eso que es. cuando el mundo exterior y objetivo en esa relación satisface la fusión, la simbiosis del sujeto nueve sexual, va a Hay obtener calma, una calma, va a obtener una satisfacción que procede de un vínculo y de una estrategia neurótica subtípica, claro, en concreto la del nueve sexual. eso es. ¿Cuál puede ser el problema? Pues el problema es que llega un momento en que, por ejemplo, la pareja se harte o la pareja tenga un tipo de apego mucho más evitativo. La pareja llega un momento en que se siente invadida y entonces ya no sacie ese mundo exterior y objetivo, no va a saciar esa necesidad neurótica del sujeto nueve sexual. Y ahí ya lo que pasaría también es que se activaría el simpático, es decir, Claro. lucha-huida para intentar Primer volver conflicto del ser. a satisfacer la necesidad neurótica de la fusión, simbiosis. Pero también puede ocurrir que, y esto se da mucho en los nueve, eh, el tema de la disociación, que es la activación del parasimpático reptiliano o Claro. antiguo, ¿vale? Que es la desconexión del propio yo. Porque la estrategia simbiótica no puede ser satisfecha porque sea demasiado extrema, por ejemplo. O porque se haya vuelto patológica de tan neurótica que es, ¿no? Es decir, los ejemplos que puse anteriormente, cuando decía que hay individuos que cuando hacen un intento de emanciparse de la figura materna, tienen que volver y suelen volver normalmente con un síntoma a casa. Sí, conozco muchos casos donde un hijo que se emancipa, establece una relación de pareja, eh, no ha cortado el cordón umbilical emocional con la madre, una madre que por lo general tiene necesidades inconscientes también de seguir siendo una madre de un hijo menor, de un hijo dependiente, y el hijo ¿A dos? vuelve
por ejemplo, se divorcia y vuelve a casa con mamá con una drogodependencia o con una psicosis o con algo potente que lo haga como dependiente del cuidado de mamá. Entonces, ahí se ven unas relaciones simbióticas patológicas que obviamente terminan produciendo mucho sufrimiento al propio sujeto, a las familias, a la madre en este caso, o la persona con la que tengan, o cuando se produce también en relaciones de pareja. Es decir, relaciones de pareja donde hay embrollos que no se resuelven, que permanecen durante toda la vida, son personas que no se separan, pero donde hay como una relación muy patológica, bien sea desde la conflictividad o bien sea desde la fusión. Y eso después produce problemas psicopatológicos también en los hijos, especialmente en aquel o aquellos que más se vinculen o se inmiscuyan en el embrollo de los padres, ¿no? Entonces, bueno, está claro que aquí yo creo esto conecta mucho como Eneagrama Profundo también nos puede servir de espejo, de calidoscopio, de linterna, para ponerle luz a la sombra, ¿no? Es un término más junguiano, ¿no? Es decir, toda esa parte que el ego no quiere que veas. ¿Sí? El ego no quiere que veas que tenemos una dependencia muy grande del otro, a veces extrema y patológica, bien sea desde un 9 sexual, bien sea desde un 8, bien sea desde el eneatipo que sea, ¿vale? Solo que unos lo van a expresar de forma muy clara y transparente, tal cual, y otros lo van a expresar desde la antítesis, por ejemplo, desde la dureza. De ahí que Claro, las eh, fuerzas un 8 centrípetas. sexual pueda tener un apego ansioso con mucha probabilidad. Lo que pasa es que va a tratar de mostrar como si él tuviera un apego evitativo. Ya hablaremos de los apegos en futuras Zooms. Pero al final es como una posesividad, la del 8 sexual, que somete al otro para negar su propia vulnerabilidad, que es lo que el ego 8 no quiere que se vea y manda a la sombra. Entonces, cualquier trabajo mínimamente profundo y mínimamente reestructurante o que dé resultados a medio o largo plazo, tiene que poner foco en esa parte sombría que el ego quiere mandar al cuarto de atrás, al cuarto oscuro y donde no se vea. Cuando eso no se Claro, produce, prácticamente la persona da igual que vaya a terapia o que no vaya, no va a servir para nada. Porque el ego lo que quiere, muchas veces también en terapia, eso lo habremos visto todos los que trabajamos con personas, desde lo psicoterapéutico, desde el coaching el terapéutico y demás, también, como muchas personas en terapia están mientras su ego sale victorioso, mientras el ego siente que se está ganando o está seduciendo al terapeuta y que en el momento que el terapeuta le pone límites a esa proyección egoica, la persona se va de la terapia y dice, este psicólogo, este coach o esta psicóloga no me vale, no me gusta, porque no me claro. comprende, ¿vale? Porque no me comprende que el problema no es mío, es de mi pareja, es de mis compañeros de trabajo, es de mi hijo, O es tuyo, terapeuta, o del terapeuta además. también, ¿no? Bueno, hay Claro, una transferencia y una contratransferencia, ¿no? claro. Fíjate que, claro, hablando de, ahí estamos viendo permanentemente las fuerzas, lo que estás diciendo tú, las fuerzas centrípetas, ¿no? Los apegos, el inconsciente familiar, eh, la simbiosis, eh, la, la crisis de alejamiento, el regreso a mamá, el regreso al paraíso, el regreso a la fusión patológica. Claro, el 8 sexual
que tiene una perversión instintiva muy baja y por tanto una, vamos a decir, prohibición del incesto no demasiado agresiva, es junto con el 1 sexual y el 9 sexual, son los tres que más en simbiosis están. Solo que el 1 y el 8 lo disimulan mucho, y los que menos en simbiosis están, que son el 4 y el 5, son los que más necesidad de la misma demuestran en la estrategia instintiva. Es decir, hay una sobrecompensación proporcional al nivel de perversión instintiva. Cuanta mayor perversión instintiva hay, menos fusión, por tanto más necesidad de la misma en la estrategia, en la apariencia de la estrategia. Pero claro, el 8 sexual es un gran dependiente, que tiene la capacidad de mantenerse independiente o creer serlo, porque tiene una estrategia que tiene que luchar contra la herida de traición materna. Por tanto, el instinto se adapta a una herida concreta, pero no hay ningún subtipo en el eneagrama, aparte del 9, simbiosis, del 9 sexual, que más necesidad tenga de sentir la fusión que el 8 sexual. Necesita sentir que está carnalmente atravesado por el otro. Y esa es con la trampa de la entrega para la posesión, ¿no? Entonces ahí hay una... Y después, para acabar, ya yendo al simpático, claro, el sistema nervioso autónomo, el simpático, está activado en lo diurno. Ataque, huida, estamos en la vida, ¿no? Estamos ante el principio de realidad y estamos ante las circunstancias. Supervivencia pura. Pero no es lo mismo cuando estamos en un segundo conflicto del ser que cuando estamos en un primer conflicto del ser. El simpático está activado en los dos conflictos. En el primer conflicto del ser, obviamente, puede haber disociación, entonces puede activarse el dorso vagal, el parasimpático, pero el simpático está hiperactivado en el primer conflicto del ser. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de supervivencia extrema, en donde, claro, a partir de ahí, si caemos en depresión, si caemos en pánico, si caemos en disociación, si caemos en burnout, y desde ahí conectamos con la patología propia del subtipo, si desestructuramos vía subtipo, o caemos en una patología que no tiene que ver con el subtipo, ahí yo negaría la mayor, de carácter y neurosis, porque también se puede caer en una patología que tenga más que ver con el ego de balance, o que tenga más que ver con contenidos neuróticos, con traumas. Es decir, ahí cada persona es un mundo. Y aunque la patología va a tener connotaciones del rasgo principal, porque sí las va a tener, no es lo mismo un trastorno paranoide de un adosexual que cree que su marido le es infiel permanentemente, que un trastorno paranoide de un contrafóbico que se siente perseguido de manera permanente. Aunque el dosexual se puede sentir perseguido también de manera permanente, porque es una proyección del acosador que lleva dentro. Entonces, no sé qué opinas, Manuel, pero yo creo que desde el primer conflicto del ser a la caída a la patología, a la psicosis o a la neurosis, pero a la patología, a los DSM para entendernos, aunque no estoy muy de acuerdo con categorizar de esa manera, prefiero hablar de rasgos de carácter, que esa patologización extrema, psicótica, de desconexión, no necesariamente va por la vía de la patología más propia del eneatipo o por la vía del ego subtípico. Vamos, totalmente de acuerdo que la psicopatología no tiene que estar única y exclusivamente asociada al rasgo principal subtípico de la persona.
y ahí pues se pone en manifiesto también otras cuestiones como cuál es el ego de balance, y todavía no hemos hablado mucho de él, vamos a empezar a hablar a partir de ahora. Tampoco hemos definido todavía en lo que llevamos de formación eh, qué es primer conflicto del ser y qué es segundo conflicto del ser. Aquí, pues, en este diagrama se ve un poco como el primer conflicto del ser cuando la diferencia de satisfacción entre el preyor, el animalito, lo que todavía, cuando los instintos de base, los instintos que se sacian con muy poco, ¿eh? Como cuando estábamos en fusión con mamá, en comparación con la necesidad neurótica creada ya en un yo subtípico con rasgo principal. Es decir, ahí puede haber una diferencia mayor o menor en función también del eneatipo, ¿no? Y del subtipo y de la individuo particular, ¿no? Pero hay eneatipos, ya lo veremos, que tienen un mayor primer conflicto de ser que otros, ¿no? Y el segundo conflicto del ser es la relación que el yo tiene con el mundo adulto real, exterior y objetivo para tratar de satisfacer la necesidad instintiva ya pervertida, ya amplificada por el rasgo principal subtípico, ¿vale? Entonces, va a haber eneatipos que van a tener mucho segundo conflicto del ser. Ejemplo, el 8. El 8 va a tener mucho segundo conflicto del ser porque va a intentar además. Porque niega el primero, entre otras cosas. El primero niega el primero, pero además intenta imponer en ese mundo adulto exterior y objetivo sus propias reglas, ¿no? Su propia tiranía, ¿vale? Él entiende que son las reglas buenas, ¿no? Claro, las buenas para él, porque son las suyas, pero a los demás que le den, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el mundo adulto real y objetivo se va a rebelar también contra ese yo que intenta imponer de forma tiránica sus reglas, ¿no? Entonces, pues ahí puede pasar lo que está pasando, bueno, en algunos lugares del mundo, entre otros en Estados Unidos, con estos enfrentamientos entre grupos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un dirigente en el país que, aunque José y yo no le vemos un rasgo principal 8, pero sí que reconocemos que tiene un rasgo 8 bastante potente, bien como secundario desde su ego de balance o bien desde un contenido neurótico introyectado de un padre 8, como era el padre de Tran, o por influencias ya en la adultez, juventud adultez, de otras figuras que fueron influyentes también para él, como Roy Bueno, King y tal. claro, Manuel, fíjate que el rasgo principal de dos personas que lo comparten es diferente, porque los ladrillos son diferentes. El rasgo 3 social o 3 sexual de Trump, Claudio lo ubica en uno sexual, bueno, hay mucho lío con el rasgo de Trump, yo lo veo 3. Los ladrillos son 8. Ya no solo el contenido neurótico que fluctúa y afecta, se introyecta, sino que el ladrillo del rasgo 3 de Trump es 8, Por el uno de los padre, ladrillos. por el padre. Claro, claro. Entonces eso pesa. Eso es que eso no es una capa que se quita. Eso es de papá, no me pertenece. No, 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 no. Eso era de papá, pero te pertenece. Hay cosas de papá que fluctúan como contenido, que habitan, porque hay modelo, porque hay proyecto, o sea, es contenido. Pero hay una parte que es estructural, porque mi rasgo se ha construido desde el ego de los padres y desde otros muchos asuntos, por eso el eneagrama genealógico es tan importante, porque particulariza la búsqueda y la evitación en el mundo de cada persona más allá de la universal y arquetípica, y da un color a la estructura que es propia de esa persona, aunque comparta el rasgo principal con otro. Entonces, la búsqueda y la evitación en el mundo, que es algo clave en terapia, se tiene que partir de la arquetípica universal, pero se tiene que ir
acomodando, aterrizando y profundizando en lo personal e intransferible. Si no, no, se queda muy corta. Claro. Teniendo en cuenta además que el enatipo 3 pues, suele identificarse con la figura paterna para emularla, incluso superarla, y en este sentido, pues Trump pues, emula al padre 8, pero además intenta superarlo, ¿no? Y de alguna manera, de acuerdo al rasgo vanidoso principal del 3 pues lo consigue, ¿no? Porque es más famoso que el padre, porque consigue ser más rico que el padre y demás. José se nos ha quedado congelado. No Y sé, yo te veo congelado a ti también. pues yo te veo a ti congelado. No sé. Eh, vale, un abrazo, Daniel. Gracias por estar en el directo. Pero nos escuchamos, ¿no? Nos escuchamos bien, aunque veamos congelados el uno al otro. Ahora ya no te escucho, José. Bueno, pues vamos a dejarlo si eso aquí, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes. José me habla por aquí. Reinicio, va a reiniciar porque se ha quedado congelado. Ahí sé que con los temporales hay cortes de internet, entonces se quedan las imágenes y las conexiones. Fallan. Podemos ver a dos eneatipos 3 sexuales de primero con el social alto, como por ejemplo, desde nuestro punto de vista, Donald Trump o Julio Iglesias, ambos muy de actualidad actualmente por diferentes motivos, y uno parece ser muy 7, caso de Julio Iglesias porque su padre era 7, y otro parece ser muy 8 porque su padre era 8. Más allá de que después, más tarde, ya en etapas posteriores de la vida de Donald Trump o de Julio Iglesias, en este caso Donald Trump, pues hubiera una figura como el abogado que lo defendió para que sus empresas no pagaran impuestos en Nueva York y demás, Roy King, que se ve en una de sus películas, una película que salió en 2024 de Apprentice, El Aprendiz, cómo Donald Trump adquiere, introyecta, aprende muchas de las estrategias agresivas que también le han venido para el mundo empresarial de los halcones en Estados Unidos o actualmente la política, ¿no? Y sin embargo, pues hay expertos en el enneagrama que ven en Julio Iglesias más que un 3 a un 7. Y quizás sea por esa influencia de los ladrillos de los que hablaba José antes, con los que se construye el posible 3 de Julio Iglesias con un padre 7, ¿no? Desde un padre con un ego subtípico 7. Vamos a ver si José se incorpora, por lo menos para despedirnos juntos. Y bueno, decir mientras que me parece muy importante que todos estos conceptos, aunque resulten un poco complejos, se terminen entendiendo, se terminen interiorizando, comprendiendo bien, porque son una herramienta muy válida para irnos directamente a la estructura neurótica principal de una persona desde una visión mucho más poliédrica que la que ofrece el enneagrama tradicional, ¿no?, de la personalidad, donde solamente se centra en el rasgo principal o ego subtípico, mientras que nosotros vamos a tener en cuenta otras influencias, como ya estamos exponiendo, ¿no? Ello, pues, te da un nivel de comprensión, de autocomprensión sobre uno mismo y de comprensión sobre los demás muy amplio, ¿no? Y entonces en un momento dado podemos ver cómo una persona con un rasgo 4 sexual pues funciona de una determinada manera y por qué se boicotea tanto y por qué busca inconscientemente el abandono de la pareja, por ejemplo, cuando es lo que más teme a su vez, cómo tiene una relación muy conflictiva por lo general con la figura materna y una idealización muy grande del padre, pero a su vez
pues al final lo que busca inconscientemente es ese regreso al paraíso, a la fusión original con la madre, a través también, por ejemplo, de la pareja, pero constantemente está haciendo con su conducta que el otro la abandone o lo abandone, en fin, porque esa tendencia a cortar cabezas de este subtipo, en fin, todas estas cosas que veremos de forma más concreta en los Zoom que iremos compartiendo, en los que analizamos los 27 subtipos uno por uno. Bueno, como José no vuelve, pues me voy a despedir yo por los dos y seguimos en contacto a través de los grupos WhatsApp. Podéis hacernos las preguntas que queráis, tanto por privado como en el grupo, a José o a mí, y nos vemos en el próximo.